Ajá. Y lo ponía. Y escuchaba eso, pues sí. Así es que no. Ya que se acababa la pila, ya me chutaba lo que salía de Page porque tenía su pinche grabador. Sí. ¿Eso qué? No, pues de allá, de los que me mandan de allá. Estaba chido, ¿no? Pinches Creo que de Chicago, de Los Ángeles. Pinches Walkman, ¿no? Como era la novedad, ¿no? Estaba bien chingón. No, yo nada más estaba el pinche radio para no estar las pilas. Ah, pero estaba poca madre viajar en donde tú quisieras con Pinche tu micrófono. música, ¿no? Escuchando tu música, corriendo, ¿no? Pues era el micrófono también a la prepa. Uh-huh. Y el radio para no hacerlo. Sí. No, pues también estaba toda madre. Era Pinche radio. o WFM O Rock 101. Nada más. Sí, bueno, no le hacía otra mamada. al principio sí, pero bueno, si te acuerdas, o sea, de estaciones en inglés estaba W, estaba Rock 101, pero estaba Stereo Joven, que era música en español, ¿no? De grupos en español. Ajá. La Pantera, ¿no? ¿Escuchabas la Pantera? La Pantera en la M, no más, tenía programas bien chingones. Creo que todavía existe la pinche Pantera. Pero todavía no pasan la misma música. Estaba bien chingón. ¿Escuchabas el fonógrafo? No sé si no. No, decíamos escuchando el fonógrafo y con esa pinche Horas de Maná. Imagínate que ya tantos pinches años han pasado que Ya está Manas. que hasta Maná se escucha. Una balada clásica. No, se pasan de lanza, ¿no? Sí, está. No, sí, yo estaba. Yo en lo particular estaba muy gustado a WFM, porque estaba todavía Alma, ¿no? Que es más pinche fresa la sesión. Con esas mamadas de rapper, pseudo rap, ¿no? Lo que pasa es que sí. Todavía existe, creo que sí. Pero sí pasaban rolas, pero si te acuerdas, más bien era como puro pop. Pues era más. O sea, casi rock, ¿no? Pasaban pop. No. Ajá. No, la innovación era Rock 101. Sí, y W. Pero por lo que dices, porque. W por también, pues sí, por la pinche de. Pero bueno, por ejemplo, Rock 101 era. Su mismo nombre lo decía, ¿no? Era más enfocado al rock. Y tenían un equipo que se dedicaba precisamente a eso, ¿no? O sea, como tú dices, iba gente al gabacho, traía discos, su pinche madre. Y en el caso de W, pues creo que era más que nada Martín Hernández, ¿no? El que movía todo, el que conseguía la música. Pero sí era una copia de Rock 101. Pues más en un pedo enfocado a la mercadotecnia de ese momento y lo que iba a pegar. O sea, sí, entre pop y rock, ajá. Sí. O sea, manejaban el mainstream de pop y de rock. Pero incluso los güeyes nos salvaban del rock. No, pues es que estaba. Programas que a huevo. Pues es que estaba en su apogeo, ¿no? El rock. O sea, es que acuérdate que en ese tiempo estaba. Que escuchaba Antonio, ¿no? Estaba en su apogeo, sobre todo el heavy metal, ¿no? El heavy metal, el glam rock, el Poison, Motley Crue, todos esos grupos pues, estaban en su apogeo. Pero además estaba saliendo la nueva corriente como electrónica, ¿no? También. O sea, no de música electrónica en sí, sino de música como techno. Como lo que le gustaba al Toño de Information Society y cosas así, ¿no? Aparte, pues bueno, de Depeche Mode, ¿no? Que también eso fue un fenómeno no más con nosotros, ¿no? En su momento sí. en Europa, ¿no? Reino Unido, ¿no? Pero además, como también estaba la ola del rock en español, pues en las dos estaciones a huevo tenían su programa de rock en español. Ya sea que pasaran rock mexicano, pero por ejemplo en W pasaban. El esquema mercadotécnico, ¿no? De ese momento. En W pasaban más rock, no se iban a dejar, ¿no? No, pues no, tenían que manejarlo porque pues estaba pegando, o sea, era lo que iba a pegar. Bueno, era lo que se veía que iba a pegar. El WFM era más enfocado al negocio y el rock 101 pues más enfocado a sus pedos, ¿no? Pues sí. La difusión del rock finalmente, ¿no? O sea, sí. Saliera lo que saliera y si llevaba otra vertiente, bueno, pues, pero si era rock lo ponían, ¿no? No, y manejaban. Sí, porque yo me acuerdo, o sea, el rock 101, o sea, en mi vida nunca escuché a Erasure
en Rock 101 y no dice, y en Ah, medio le iban a poner. sí, era difícil, ajá. Y en W sí, porque es un pinche pedo más enfocado pues, a la captación del gusto, ¿no? Del público. Sí, pero No, y fíjate, en un pinche tercer mundo, pues era. pero fíjate cómo Rock 101 con ese formato alcanzó una gran popularidad y fue muy comercial, casi tanto como WFM, que tenía otro formato más comercial, ¿no? O sea, que sí manejaba, como tú dices, pues las cosas más de moda, no menos rock, más pop. Bueno, es que ahí es donde yo me doy cuenta que el rock, aunque sea nuestra sociedad, en un tercer mundo, pues tiene mucho que ver, ¿no? O sea, con los papás, ¿no? Cómo influyen ellos, cómo nos, pues Sí, lo escuchamos, vaya, ellos, ¿no? sí, pues lo que pasa es que fíjate que hay algo Yo muy... no sé, sería muy interesante en algún momento platicar o escuchar eso de Gerardo, ¿sabes? ¿No? Sí, A ver, güey, o sea, ¿cuál fue el pedo, cuál fue el motivo, o sea, neta, de proyectar eso nada más? sí, Porque ya yo te puedo decir, no, pues mi papá, ¿no? Mi papá era exclusivo, ¿no? En la música, era selectivo. Pues sí, él, uh-huh, pero él en específico en algún momento escuchó una expresión, ¿no? O sea, nuestros primos, ¿no? El Fer, sí. el Miguel, ¿no? El Rock 101, No, bueno, o sea, eran conocedores de música buena y mala, pero les gustaba la buena y se enfocaban en la Rock sí. 101, pero vaya, fuera de ellos, o sea, el Luis Gerardo, ¿no? Pues, ¿cómo tú descifraste esa pinche clave de nada más proyectar eso? O sea, ¿cómo te diste cuenta que había gente que nada más iba a escuchar eso? Bueno, ahora puede ser un poco más fácil deducirlo, ¿no? Pero en ese entonces a lo mejor no. Pero bueno, date cuenta de que nuestras generaciones, es decir, la generación de mi papá con la generación de nosotros y tal vez una generación después de nosotros, pues estaba enfocada al rock. Es decir, no había una verdadera división generacional. ¿Por qué? Porque todos nos enfocábamos al rock, aunque fuera rock diferente, es decir, mi jefe escuchaba los Doors y eso, ¿no? Y nosotros escuchábamos The Cure y eso, pero estaba dentro del mismo género e incluso, pues te gustaba, ¿no? O sea, nosotros escuchábamos música de antes y a mi papá le gustaba la música nueva, ¿no? El rock nuevo. Tanto así que compraba los discos, ¿no? Bueno, sí, no, yo no sé cuántas generaciones Pero bueno, por lo menos nos desarrollamos esas en dos generaciones no había dos una... o tres, ¿no? Dos o tres, hasta cuatro, ¿no? O sea, Esa generación no había una verdadera división generacional hasta que llegó la electrónica. Ahí sí ya fue una división generacional porque ya... bueno, es que creo que nosotros catalogábamos que la música pues, era un resultado del rock. Sí, pero sí, Bueno, sí, yo creí que sí, ¿no? sí, O sea, el resultado de cualquier música era una vertiente del rock, o sea, porque sí, me tocó pasar las generaciones, ¿no? ¿no? O sea, el rock, el rock es el único que hace música, para mí. Sí. Pero bueno, o sea, date cuenta de cómo empezó la disco, se empezó a combinar con otros géneros y de repente empezó a surgir pues lo que se llama ya la música electrónica, ¿no? Que sí fue ya un parteaguas, por lo menos en ese momento, porque estaba bien definido, ¿no? Los que les gustaba el rock y los que se iban a los raves. O sea, Ya están los que les gustaba la salsa, ¿no? ajá. Ah, bueno, aparte, ¿no? Porque estaban los que les gustaba la salsa y los que les Ya, gustaba la disco, ¿no? había mucha edición, yo no te Ajá. lo hubiera imaginado Había... que en un Vive Latino tocaron Los Ángeles Azules, ¿no? Pues, No, pues no te lo cuando imaginabas, yo, ¿no? yo, Ajá. cuando yo fui al Vive Latino, creo que fui el segundo, y Sí, pues si no, hubieran tocado Los Ángeles Azules, les mentábamos la sí, madre. no, exactamente, estaban porque peleados, empezaban peleados los géneros. no tanto peleados, pero porque sí teníamos, en cuanto a eso, yo creo que esa era la división generacional, ¿no? O sea, Era la identificación, ¿no? eran las generaciones que no habían crecido con el rock, pero que traían toda la salsa, la cumbia y eso, y que a pesar de eso, a las nuevas generaciones había muchas que no les gustaba el rock y les gustaba la salsa, como les gustaba la salsa, les gustaba la cumbia y les gustaba la disco, ¿no? Porque digamos una etapa Pero es que era una etapa social muy diversa, distinta, ¿no? Y aparte muy diversa. sí, o No sea, había, yo no que había imaginado que Natalia Furcade, ¿no? sí, Cantara con Los Ángeles Azules. o Pues sea, exacto, no, sí eran géneros divididos y no específicos a ciertas
sociedad, ¿no? A cierto grupo social. Exactamente, sí. Porque hasta nos quejábamos, ¿ves? No, y hasta la fecha, ¿no? O sea, yo me sigo buscando la pinche música banda, ¿no? O sea, sí se enfoca a cierto grupo social. Pero es que la verdad, No nada más hablando culturalmente en el sí, aspecto musical, sino más allá. sí, socioeconómico, ¿no? Hasta se Sí, y puede ahora decir, ya, ¿no? y Socioeconómico, así lo cultural, ¿no? veíamos Ajá, en ese entonces sí, con la cumbia, con la salsa, ¿no? sí, sí, Con la regional, ¿no? Lo que sea. sí, Ya no, pues ya no hemos combinado porque bueno, pues es que eso creo que somos, o sea, somos hijos de una generación musical diversa y como tal así lo aceptamos y así lo adoptamos y así lo ujú, vivimos y así lo desarrollamos. sí. Algo que, Sin pedo, ¿no? De involucrarlo con otro aspecto social. ujú, sí, Y está bien porque es música y música al fin ahí se queda. O sea, para mí sí fue un pedo porque, pues si, imagínate, pues si crezco y me desarrollo con el rock, o sea, yo siento que la única vertiente que vale es la del rock. Incluso en el pedo electrónico siento que la única vertiente ujú, que vale es la del rock. Pet ujú. Shop Boys, ¿no? Information Society, o sea, Depeche Mode, un ajá, pedo más, ajá, de Pet Mode, ¿no? Son pedos ya incluso a nivel internacional, sí. o sea, Sí, nada fíjate, más New latinoamericano. Order, ¿no? New New Order. Order, o Porque, sea, por ejemplo, la otra vez estábamos aquí con el negro y con el rato. Estábamos escuchando una de New Order y esos güeyes se aferraban a que era, que era disco, ¿no? Que era high energy. no, no Es que eso no mames, es high energy. Eso no es, ¿verdad? no es high energy. O sea, puede que lo escuches como high energy, ¿no? Y Pero puede, digamos el Gallero y era un pinche pedo pero además peleado con el con rock, el rock, e incluso con la salsa y con la cumbia, ajá, o sea ellos eran su pedo, o sea, sí. los famosos Pero por discólogos, ¿no? O sea, ejemplo, era su pedo, Gallero de de dónde vengan, de Italia, entonces eran chingados, pero era Gallero y era su pedo, o sea, ellos no querían otra cosa, así fueran de mesa, ajá, cumbiamberos, hacerlo, ¿no? Si era un pedo high energy, disco loco, ¿no? Como lo llamamos sí, nosotros, era disco loco y ya, se sí. acabó. Pero Como fíjate, los discos, ¿no? Los vecinos que ahí teníamos. fue donde el New Order sí impactó, porque entró en las dos vertientes. O sea, New Order tanto lo podían escuchar en el Patrick Miller como en Rocotitlán, ¿no? Pero que para mí, pues era más tirado del rock. Era ¿Por más qué? rock, era más rock. ¿Por qué? Porque pues New Order salió de un grupo de rock. New Order Pues eso era Joy era Division. parte del desarrollo No, o sea, Joy era Division. parte del desarrollo musical y y la proyección que daba en las sociedades. O sea, no era o sea, nosotros estamos hablando de eso porque sí nos tocó vivirlo y nos tocó Uh-huh. desarrollarlo y tienes razón, o sea, era más rock, o sea, un pedo más Era rock más. porque venía de Joy Division, que muchos no saben, Exactamente, ¿no? sí. Que O sea, venía venía de un pedo más o underground. sea, siempre es un pinche pedo más loco, más rockero. Más underground que el Energy, disco no mames, no, o el no, no High mames, Energy, ¿no? Que la neta era, eso sí, era totalmente comercial, ¿no? O sea, era lo que estaba de moda en las discos, pues, o sea, desde los 70 pues la disco empezó a pegar así machín, o sea, el rock estaba aparte, también tenía su público, pero el disco se fue haciendo su público, ¿no? Su gente, sus lugares, su propia cultura, la ¿no? disco, pero qué tipo de disco. Pues la música disco, así la música disco de los 70, ¿no? Que después se le llamó High Energy. Bueno, es que ahí es Pero fíjate, ahí por es ejemplo, normal porque la música disco, tenía mucho de rock también. o sea, si hablamos realmente de la música disco tuvo su etapa y, y el único resultado de la música disco, como dijo Franklin Ocean, el padre del house, Uh-huh. dijo, veo el house como la venganza de la música disco, o sea, la música disco no se va a acabar, se va a seguir mezclando, se van a seguir usando los sintetizadores, se va a seguir jugando con los sonidos, y fue el house. Pero el house es lo que te decía hace rato, o sea, no el house que nosotros según conocíamos, que nos vendieron las estaciones, no, el house real, es que estamos escuchando, el house Sí, de sí, sí. Chicago, o sea, donde nació, o sea los ritmos neta así bien definidos y además de negros, o sea, de la gente de Pero, color. pero además a eso voy, o sea, con otra visión, porque como te decía, la visión a lo mejor del Porque, disco era comercial, pero ya cuando empezó a surgir el house era una cuestión experimental.
Sí. ¿no? O sea, Sí, experimental e innovadora, ¿no? No tiene una pinche historia muy underground, o Sí. sea, muy oculta. Sí, 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 sí. Y muy sabida, además, de los que somos de los que les del gusta, house. ¿no? Porque a huevos, o sea, si yo, que soy mexicano, latinoamericano, otro güey europeo, no sé, asiático, o sea, a huevos, si le gusta el house, tiene que conocer el nacimiento de la música house, y tiene que conocer a Frankie Knuckles, y a David Morales, y a Andre Hatchet, o sea, DJs de ese momento que se atrevieron a hacer eso, como tú dices, o sea. A innovar, a experimentar, ¿no? Sí. O sea, no a seguir nada más con los clásicos No, ritmos del disco, ¿no? sí, el high energy yo sí lo separaría de la música disco. El high energy, la verdad es que no he andado mucho en el nacimiento del high energy. Yo lo único que sé es que fue una música que surgió en Italia, y pues creo que se fue deformando. Sí. O sea, habría que investigar, pero no tiene nada que ver ni con la música disco ni con el house. O sea, el high energy, hasta donde yo sé, es un pinche pedo europeo. Sí. No, fíjate. Y además italiano, o sea, y te digo, no he ahondado en eso porque no me gusta, ¿no? Pero sí es un pedo así de esos güeyes del otro lado del charco. Porque además en Estados Unidos el high energy no es algo que ni siquiera que se considere o que se catalogue un género musical. O sea, creo que hay pinches estados que ni lo conocen, o sea. Sí. Canal, es un pinche pedo europeo, y algunos lo adoptamos aquí. No sé por qué, habría que ahondar en eso. Pero no tiene nada que ver el high energy con la música disco ni con el house. Es un pedo aparte. A nosotros no sé cómo nos llegó. Bueno, pues me acuerdo, ¿no? Que estaba el batería y sonido. Sí, pues era donde No sé esa llegaba influencia todo, ¿no? musical, no sé. Y aparte todos los sonidos, ¿no? O el Polymax y todo ese tipo de sonidos que tocaban música disco o high energy, ¿no? Como lo quieran Pues llamar, o como lo llaman. yo creo que finalmente, pues, a lo mejor no. Bueno, no sé realmente de dónde vienen a dar las bases rítmicas de sus rolas, pero más bien yo creo que viene del pedo francés de Michel Jarre y todo ese pedo. O sea, con un beat más así. Sí. O sea, sí, la neta no creo que sea un pedo Electrónico gringo, y experimental, yo ¿no? creo que es un pinche pedo europeo, o sea, no creo que sea un pedo gringo. Sí. Que sí gustó, pues gustó, ¿no? Y se dio, y además pinche fenómeno, cómo se No, desenvolvió bien cagado no es aquí pinche con fenómeno las discolapes, ¿no? O sea, sociocultural, ¿no? Bien bien cabrón, ¿no? cabrón, así como los punks, ¿no? Sí, así de que Como nosotros los somos discos y rockers, chinguen a su madre los o sea, como rockeros, los ¿no? como los fredes, ¿no? Pues así como pusimos que tenemos, pues yo soy disco Yo soy loco disco y a la verga, y me gusta el relleno y a la verga. y si ponen rock, váyanse a la verga, ¿no? Y a la fecha, o sea, tú pones algo y se distingue muy cabrón del high energy, de techno, house o psycho, o lo que quieras, ¿no? O sea, siguen definidos, ¿no? Sí. Habría que ir a buscar a los vecinos discolocos y preguntarles qué pedo, güey, ustedes de dónde vienen, güey, cómo se les ¿Cómo se mete ese clavaron en pedo, eso, güey, ¿no? no? Bueno, digo, nosotros venimos de un barrio también, ¿no? Sí, pues sí. ¿no? Y yo me acuerdo que ponían los pinches sonideros, ¿no? Bueno. Entonces, si ponían High Energy, y era muy popular, muy sonado, ¿no? En los pedos. Pero fíjate. Pero no sé por qué los sonideros, o sea, de dónde se les dio poner eso. Pero fíjate que cagado, a pesar de todo esto que estamos platicando, de que había diferencias, había divisiones, que cada quien le gustaba un tipo de música, pues en las fiestas de barrio ponían música para todos, ¿eh? O sea, ponían rock, ponían salsa, ponían disco y ponían de todo. Y de alguna manera todos estaban contentos. Claro, sin mencionar que pues, en la mayoría pues, que había putazos, que por esto, por aquello, ¿no? Pero cosas distintas, ¿no? Exacto, sí, pues ya en puntos pedos, ¿no? Ya no se peleaban por la música, Pues sino por otras cosas, entonces ¿no? estaba desarrollando igual los gustos musicales, ¿no? Pues sí. Pero fíjate, ¿cómo fue evolucionando este pedo que de repente ya todo se va juntando, ¿no? O sea, ya rock con cumbia, rock con disco, ¿no? Ajá. Una evolución del ser humano, o sea. Pero Nosotros que bueno, estamos en esa idea de ser humanos, yo decía, yo nunca hubiera imaginado que Natalia Furcade, ¿no? La otra vieja, ¿no? Como tocar con Los Ángeles Azules. O sea, pues primero que Los Ángeles Azules tocar en un video latino, no mames, ¿no?
para estar bien grupero, ¿no? Para Sí. estar deshaciendo. Y además, o sea, hasta la fecha todavía, ¿no? O sea, todavía hay géneros peleados. Sí. A pesar de que los escuchamos, sí, también es otro pedo. Pero También, que nos guste y que los veamos otro pedo también. ahora, también hay que tomar en cuenta, en este sentido, la comercialización. Es decir, el músico siempre le va a gustar la música y casi todo tipo de música, aunque como decíamos, o sea, hay pues que no, pues yo no voy a tocar con los porque a mí no me gusta tocar eso, no me gusta otra cosa. Pero de repente la disquera te dice, oye, pues es que es una colaboración, ¿no? Y es, pues ni pedo, lo tienes que hacer, ¿no? Bueno, más que eso, yo creo que es la evolución del músico. O sea, Pues te sí, gusta la también. música y lo haces y está bien, Ajá, con gusto y te gusta y está bien, no hay pedo porque es música. ajá, O exactamente, sea, sí. Sí, estábamos hablando de eso porque creo que nosotros nos costó como sociedad evolucionar en ese pedo. Y además nosotros pasamos esas etapas generacionales. sí. Que ahorita no tenemos pedo, ¿no? Yo Sí, puedo pues, poner salsa y sí, ajá. no tenemos pedo, ¿no? O Ya sea, no la salsa tenemos, que a mí me cagaba hace 20 años, pues yo la puedo escuchar. ya no ahorita y tenemos ese problema, pues, ¿no? no hay pedo. ¿Sí? Ya no somos sectarios como antes éramos muy Sí, sectarios. porque además hemos avanzado, ¿no? Hemos evolucionado Sí, musicalmente. sí. En el aspecto musical sí lo hemos hecho y eso es la prueba. Podemos combinar todo lo chingados que nos dio la gana y no hay pedo. Uh-huh. O sea, yo no puedo tener, incluso yo no puedo tener pedo con un güey que sea salsero, ¿no? Como el de tratar el pinche tuerca, ¿no? Como que ya poner sus pinches como, está bien, güey, no, pues está bien. Claro, sí. Que tú sí lo cagaste, no sé por qué. Pues porque pinche reggaetón, porque estaban poniendo reggaetón. Está bien. Y no, si le dije, no, esa mamada. Yo ya ni cuenta me di, ¿no? Ya le estás cagando. Sí, ya le cambió, ¿no? Ya cuando puse bueno, dije, pues no mames, ya sí, no mames, pues algo decente, ¿no? Pues porque es pedo, ¿no? O sea, y eso no me separa, ¿no? De él. Sí. Como antes a lo mejor si hubiera sido, ¿no? En la vida mi gente, ¿no? Sí. Amigo, salsero como mero que escuchara la que buena, ¿no? Que aún así había. Creo que sí es parte de la evolución, ¿no? De una sociedad. Sí. La música siempre va a ser una directriz, ¿no? Del desarrollo, sí. ¿no? Evolutivo. Sí, lo bonito de la música es que puede ser aglutinante, ¿no? Ajá, porque además lo es, ¿no? O sea, además lo es. Entonces, sí es una marca, ¿no? De desarrollo, sí es. ¿De evolución, como dices? Sí, de evolución de una sociedad. Uh-huh. O sea, sí. Sí. Sí es parte fundamental del esquema evolutivo. Sí. Y lo hemos pasado, ¿no? Todos lo criticaban, ¿no? Criticamos pinche salsa que era promotora, ¿no? De checar, de cualquier, ¿no? Sí, y además. No sé, de la pinche gente mediocre, ¿no? No sé. Y aparte estigmatizada como para gente sin cultura, ¿no? Así que no sabía pues de qué pedo, ¿no? Sí, creo que sí era así, ¿no? Pero bueno, pero por donde... Sí se marcó, sí se estacionó así, ¿no? O sea, sí era... Pero por lo mismo... Musicalmente sí en algún momento en la sociedad sí podías identificar a la sociedad por la música. Pero por lo mismo de los tiempos, ¿no? O sea, de cómo se maneja, cómo era la vida en ese tiempo, ¿no? La evolución, no sé si musical o social, pero era parte de la evolución. Sí, pues cómo era la música en ese tiempo y cómo era la sociedad en ese tiempo, ¿no? O sea, si tú sí sabías que un güey que escuchaba salsa, pues era de mesa, ¿no? Porque además... Un güey que era así ponqueto, pues igual era de Chimalhuacán, de esa, ¿no? Sí. O sea, sabía que un güey que escuchaba Timbiriche así como sabía, pues era de Coyoacán, ¿no? Sí. No, y aparte, o sea, fresa, ¿no? Aparte decías, no mames, pues es que, o sea, ¿cómo voy a escuchar al Free? ¿Cómo voy a escuchar a Rebel de Punk? ¿Cómo voy a escuchar esos pinches grupos? Son para nacos, ¿no? Así, o sea, eso decían los fresas, ¿no? Pues era esos grupos para... que teníamos, ¿no? Y en cambio nosotros decíamos, no, pues esos grupos pues serán para nacos, pero tienen lo suyo, tienen su calidad, pues tienen su inventiva, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí hasta la fecha todavía el rock urbano a mí me caga. Y si no, creo que sigue siendo para nacos, o sea. Pues entre comillas, ¿no? No sé, pues ya, no sé. Ajá. Lo que pasa es que ya ha evolucionado, o sea, es cagado esto del rock urbano porque siempre ha sido underground, sigue siendo underground, pero sigue estando, o sea, hay grupos que llenan el auditorio. Sí, ¿no? Como el güey que Panteón Rococó, que no mames. No, y eso es No mames, Panteón que, güey, no mames, pero eso es comercial, o sea, eso ya es más comercial, bueno, sí, ¿no?
Pero yo te estoy Bueno, hablando, ahorita. yo estoy hablando, por ejemplo, ya se murió Charlie Montana, pero tú a Charlie Montana lo ponías en el auditorio y lo llenaba, ¿eh? Un güey así todo pinche chacal y cantando rolas que a lo mejor a la Sí, gente no le gustan, no. pero con calidad, ¿eh? O sea, un rockero, o sea, No lo dudo, pero precisamente yo creo, pues, desde mi perspectiva, yo creo que por eso llenaba, porque era más real, ¿no? O sea, no era comercial. son Era más verdaderos real, rockeros, era un güey dedicado a la música. o sea, es lo que te Y digo, eso sí, no lo niego, ¿no? Porque hay un chingo, ¿no? Hay un chingo o sea, de grupos de rock urbano que son dedicados a la música. Les vale más si los contratan o no, o sea, si tienen o no, o sea, eso es lo bueno, ese es el gusto por la música y esa es la evolución o sea que siguen siendo de la independientes sociedad hasta ahorita. musicalmente O hablando. sea, Sí, no necesitaron de la televisión y de la radio para forjarse su audiencia eso, creo que eso y sí, sus lugares, ¿no? Para tocar. creo que eso fue sí, algo que yo admiro de esos. No, pues A pesar de que no, aferrados, porque no había pues donde más que tocar. aferrarse en mi música, yo la toco, me gusta, y si te gusta chido, y si no, No, no. pero además aferrados porque no había donde tocar, no había donde les pagaran, ¿no? O sea, se aferraban en lo suyo, hicieron su propio círculo, tanto así que pues la periferia de la Ciudad de México es de rock Pues se urbano, convirtió ¿no? en Es de rock urbano, ¿no? sí, en una, O sea, son sus dominios, ¿no? Lo que es México, el Estado de sí, México, se convirtió Tlaxcala, en una situación Puebla, todo eso, son sus de gusto dominios, musical Morelos, ¿no? del Pachuca rock urbano, también. sí, pues sí, también, pues Uh-huh. sí, en los tiempos así, digamos, ¿no? O sea, si no me quieren en la ciudad, pues yo voy a donde Sí, o sea, no me me quieren aplaudan, en la ¿no? tele, Y no me quieren en el sí, no, radio, pues se van me a la vale ciudad, madre, yo yo tengo mi toco, público, ¿no? tengo mi público, sí, Uh-huh. Sí. que también eso pues recae en un pedo socioeconómico, ¿no? Sociocultural, ¿no? Sociogeográfico, Socioeconómico y sociocultural. sociocultural, Ajá. o sea, sí manejas distintos aspectos Sí, sí, que son, pues sí, también de mencionar, ¿no? O sea, sí. No, pues la la verdad, periferia de la Ciudad de México, o sea, pues no nada más aquí, sino en Latinoamérica, ¿no? ¿no? O sea, las periferias de Y las grandes aparte, ciudades, o sea, una, un pro es que pues se dan situaciones alternativas, sí, ¿no? O sea, ¿no? Y eso que dices, o sea, hay grupos que aquí muy poca gente los conoce, pero que van a Perú, van a Argentina y llenan, ¿no? O sea, grupos de rock urbano. Así que dices sí, aquí, dices, no manches, aquí tú no los conoces, pero tú hablas de Sam en Perú, son ídolos, ¿no? El sí, Tri en sí, Perú son ídolos, ¿no? sí, que también es un aspecto multifactorial, ¿no? Pero además, Sociológicamente hablando de cómo fue que llegaron allá, cómo fue que lo escucharon, cómo fue que les gusta, ¿no? bueno, pero además porque la situación social es muy parecida a lo que pasa aquí Bueno, en sí, en México, ¿no? Latinoamérica sí hay Ajá. Entonces, pues les gusta, ¿no? una línea, Se sí identifican, es ¿no? un resultado sí muy específico, ¿no? Sí. Muy marcado en lo que pasa no nada más aquí, sino en las otras ciudades de los Estados Unidos, ¿no? Porque Sí. sí, entonces aquí creo que no es algo que suceda en Argentina, ¿no? En Chile o en Brasil, pero Debe de haber, pero lo que pasa es que el rock mexicano tiene un sabor muy especial, ¿no? O sea, por lo menos en cuanto a rock urbano, ¿no? Lo que es urbano. Por sí, eso porque que te además digo, ¿no? sí son situaciones que se dan así Uh-huh. Que me imagino que en Argentina, pero en pues otras ciudades que tienen, que a lo mejor van a la par, ¿no? Evolutivamente con sí, nosotros. sí, ajá, exactamente, exactamente. Pero sí, más fácil de analizar, ¿no? Tendríamos que ir a Perú.